Buenas tardes, docente. Mi persona, Lady Danitza Mamani Choquicota, y mis compañeros vamos a presentar el trabajo final titulado Niveles de adicción a las redes sociales en estudiantes de secundaria de la institución educativa pública Vidal Herrera Díaz del centro poblado de Yacango del distrito de Torata, Moquegua en el año 2022. Como planteamiento del problema, tenemos que en la actualidad el manejo del Internet y en específico el uso de las redes sociales se ha masificado de una manera descomunal y más aún con la llegada de la pandemia del COVID-19. Es por ello que la población más afectada con esta situación fueron los estudiantes y más aún los adolescentes pertenecientes a la educación secundaria, quienes en su gran mayoría tuvieron que llevar clases virtuales, haciendo obligatorio que adquirieran elementos tecnológicos. Asimismo, según las investigaciones en el Perú, los educandos que tienen entre 13 y 17 años de edad pasaron del 43% en el 2018 al 75% en el 2022 en el uso de las redes sociales, siendo más preocupante de esto que la mayoría de los adolescentes hacen un uso indiscriminado de estas plataformas. Según una investigación de MAPRE, los adolescentes invierten entre 7 a 12 horas diariamente para ejecutar actividades ligadas con los medios de comunicación. Por lo anterior, ha surgido en nosotros una preocupación por el manejo poco adecuado de las redes sociales en estos adolescentes, ya que se ha podido evidenciar que los estudiantes del nivel secundario tienden a utilizar constantemente sus celulares para entrar a las redes sociales durante el horario de clases. Como objetivo general tenemos identificar los niveles de adicción que generan las redes sociales en los adolescentes del nivel secundario de la institución educativa pública Vidal Herreras Díaz del centro poblado de Yacango del distrito de Torata, Moquegua en el año 2022. Nuestros objetivos específicos serían determinar el nivel de obsesión a las redes sociales que tienen los alumnos del nivel secundario de la institución educativa. Segundo objetivo específico sería evaluar la falta de control personal en el uso de las redes sociales que tienen los alumnos del nivel secundario de dicha institución pública. Como tercer objetivo específico tenemos medir el grado de uso excesivo de las redes sociales que tienen los alumnos del nivel secundario de dicha institución pública. Nuestra población, según Tamayo, es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno. Por tanto, para nuestra investigación se ha considerado la participación de los alumnos del nivel secundario de la institución educativa pública Vidal Herreras Díaz del centro poblado de Yacango, del distrito de Torata, Moquegua en el año 2022. Nuestro tipo de muestreo, para la presente investigación optamos por un muestreo no probabilístico de tipo autoelegido que consiste en solicitar a los estudiantes que participen voluntariamente. Para nuestro tamaño de muestra, la muestra utilizada sería de 120 estudiantes del nivel secundario de dicha institución educativa. Nuestras variables serían edad de los estudiantes, el sexo, el grado académico, nivel de adicción a las redes sociales, lugar de conexión a las redes sociales, la cantidad de horas que dedican las redes sociales, e indicadores de adicción a las redes sociales. Nuestra unidad de análisis es un estudiante de secundaria de la institución educativa pública Vidal Herreras Díaz del centro poblado de Yacango del distrito de Torata, Moquegua en el año 2022. Nuestro instrumento de recolección de datos para esta variable psicológica empleamos el cuestionario de adicción a redes sociales que está diseñado en base a los indicadores del DSM-4 para la adicción a sustancias, pero con... Buenas noches, docente. Mi nombre es Flor Vanessa Choquejara y en esta oportunidad le voy a explicar lo que son los datos sociodemográficos y las preguntas de indagación sobre nuestro proyecto de investigación. En lo que respecta a la edad, según los gráficos que hemos elaborado, el 53.3% de los adolescentes entrevistados son de sexo femenino y el 43.7% son de sexo masculino. Así también en el gráfico de barras podemos ver que 56 de los 120 entrevistados son de sexo masculino y 64 son de sexo femenino. Ahora bien, en relación a la edad, el gráfico muestra que el 3.3% de los 120 entrevistados tienen 12 años, el 8.3% tienen 13 años y el 18.3% tienen 14 años. Así también el 21.7% tienen 15 años, el 26.7% tienen 16 años, el 16.7% tienen 17 años y por último el 5% tienen 18 años. Los rangos de edad que nosotros hemos elaborado es desde los 16 años hasta los 18 años. Ahora bien, en el gráfico de barras podemos notar que 4 de los adolescentes tienen 12 años,
10 de los adolescentes entrevistados tienen 13 años, 22 de los adolescentes entrevistados tienen 14 años y 26 de los adolescentes tienen 15 años. Así también se puede indicar que 32 de los adolescentes tienen 16 años, 20 de los adolescentes tienen 17 años y por último 6 de los adolescentes entrevistados tienen 18 años. Ahora, respecto al grado académico, se puede indicar que el 10.8% de los adolescentes entrevistados son de primero de secundaria, el 15.8% son de segundo de secundaria, el 16.7% de tercero de secundaria, el 23.3% de cuarto de secundaria y por último el 33.3% del quinto de secundaria. Nosotros hemos tomado en nuestra investigación lo que tiene que ver los grados desde el primero hasta el quinto grado de secundaria. Ahora bien, para comprender mejor estas cifras, el gráfico de barras nos muestra que 13 de los adolescentes de los 120 encuestados son de primero de secundaria, 19 adolescentes son de segundo de secundaria, 20 son de tercero de secundaria, 28 son de cuarto de secundaria, 40 son de quinto de secundaria. Ahora bien, con respecto a lo que son las preguntas de indagación, la primera pregunta de indagación que nosotros hemos elaborado dentro de nuestro cuestionario es ¿dónde se conectan a las redes sociales? Obteniendo como respuesta que el 113 estudiantes se conectan desde su propia casa, 5 estudiantes en las cabinas de internet y 2 estudiantes en lo que son las computadoras del colegio, sumando así la cantidad de 120 estudiantes. Ahora, con respecto a la pregunta 2, ¿con qué frecuencia se conectan a las redes sociales? Bueno, según los indicadores que nosotros hemos elaborado, 30 de los estudiantes se conectan todo el tiempo a lo que son las redes sociales, 37 una o dos veces por día, 18 de los estudiantes entre 7 a 12 veces al día, 5 de los estudiantes 2 a 3 veces por semana, 29 de los estudiantes entre 3 a 6 veces por día y por último, un estudiante se conecta una vez por semana. Ahora, en la pregunta 3, sería, de todas las personas que conocen a través de la red, ¿cuántas personas conocen personalmente? Según nuestros gráficos que hemos elaborado y la recolección de datos que hemos hecho, se puede decir que 29 de los estudiantes conocen al 10% o menos de las personas que tienen agregadas en sus redes sociales, el 13% entre 11 y 30%, el 18 estudiantes conocen entre el 31 y 50% de los que tienen agregados a su red social, el 23% conocen entre el 51 y 70% de las personas y el 37% conocen al más del 70% de las personas que tienen agregadas en alguna de sus redes sociales. Ahora, por último, la cuarta pregunta es, ¿sus cuentas en la red contienen sus datos verdaderos como nombre, género, edad o ubicación? Las respuestas que hemos adquirido es que 82 de los 120 estudiantes encuestados sí tienen información verdadera en lo que son sus cuentas en sus redes sociales y el 38 estudiantes que no tienen su información personal en lo que son sus cuentas de redes sociales. Soy uno de los integrantes del grupo, me llamo Nángel Torres Guari. Bueno, voy a hablar sobre el procesamiento de la información, lo cual a continuación se presenta en los 24 ítems referidos al uso de las redes sociales. La primera pregunta que se realizó a los estudiantes, a los adolescentes, es, ¿siento gran necesidad de permanecer conectado a las redes sociales? Se resultó los siguientes gráficos, lo cual en el primer gráfico se puede visualizar que siempre es un 6%, nunca un 6%, rara vez un 9%, casi siempre un 15%, algunas veces 44%, lo cual en el gráfico podemos observar que el 29% de los estudiantes raras veces sienten la gran necesidad de estar en las redes sociales. Asimismo, el 44% de los encuestados indican que algunos sienten la gran necesidad de estar conectados a las redes sociales. En el siguiente gráfico, que es el gráfico de barros, muestra que 7 estudiantes siempre sienten la necesidad de estar conectados con las redes sociales. No obstante, 53 estudiantes de los 120 encuestados algunas veces sienten la necesidad de estar conectados a las redes sociales. Otro punto también vamos a visualizar, que es la tabla de distribución de frecuencias, que en el F3 del total de encuestados 53 sienten algunas veces una gran necesidad de estar conectados a las redes sociales. En el P5, el 5.8% de los encuestados tienen una necesidad de estar siempre conectados a las redes sociales. Como siguiente pregunta, que es la pregunta 2, es, ¿necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos relacionados con las redes sociales? Esta pregunta se realizó a los adolescentes, lo cual muestra en los gráficos que casi siempre es un 17%, un siempre un 4%, un nunca un 18%, quizás un 12%, rara vez un 32%, algunas veces un 35%. En el gráfico obtenido se puede visualizar que el 35% de los estudiantes algunas veces sienten la necesidad de estar más tiempo para atender los asuntos relacionados con las redes sociales y el 32% de los estudiantes rara veces sienten la necesidad de estar más tiempo para atender sus asuntos relacionados con las redes sociales. En el siguiente gráfico de barras
Como se puede visualizar, 38 estudiantes rara vez sienten la necesidad de estar más tiempo para atender sus asuntos a las redes sociales, y 15 de los estudiantes nunca sienten la necesidad de estar en las redes sociales. O en otro punto, como la tabla de frecuencia, en la pregunta 2, en el P1, la tabla de frecuencia indica que el 12,5% de estudiantes de los 120 encuestados nunca necesitan más tiempo para atender sus asuntos con las redes sociales. Y en el F5, nos está mostrando que 5 siempre necesitan estar atentos a sus asuntos relacionados con las redes sociales. Gracias. Bien, ahora pasamos a la pregunta 17. El gráfico circular, el gráfico da a conocer que el 16% de estudiantes del nivel secundario nunca permanecen mucho tiempo conectados a las redes sociales. También nos muestran cómo el 14% de estudiantes siempre permanecen conectados a las redes sociales. Y por último se muestra que el 31% de estudiantes permanecen algunas veces conectados a las redes sociales. Ahora mostrando el gráfico de barras, la interpretación se dio de la siguiente manera. El gráfico, como 32 estudiantes del nivel secundario, nunca permanecen conectados mucho tiempo a redes sociales. Adicionalmente, también se puede evidenciar de manera como 14 estudiantes de los 120 estudiantes están conectados mucho tiempo en las redes sociales. Ahora pasamos a la pregunta 18. Según el gráfico circular, el gráfico muestra que el 13% de estudiantes de la muestra siempre están atentos a las alertas que les llega desde las redes sociales, a sus teléfonos o como en su computadora, ¿verdad? Entonces también además indica que el 20% nunca está atento a las alertas que les llegan de las redes sociales. Por último, también se evidencia que el 28% de estudiantes rara vez están pendientes de las alertas de las redes sociales. Ahora, hablamos de los gráficos de barra. El gráfico muestra cómo el número de estudiantes de la muestra rara vez están atentos a las alertas de las redes sociales, ¿no? Permaneciendo este grupo de los 34 estudiantes. Gracias. Buenos días, docente. Mi nombre es María José Dalia Palacios Cotilpa, en la cual me ha tocado exponer la parte de los 3 factores del cuestionario ARS, adicción a las redes sociales, en lo cual el primer factor trata sobre la obsesión por las redes sociales, en los cuales consta de 10 ítems. Hemos sacado la tabla de medidas estadísticas para así poder sacar la tabla de intervalos. Y gracias a esta tabla de intervalos hemos podido sacar la frecuencia, lo cual nos ayuda mucho para obtener los siguientes datos, como por ejemplo la media aritmética, en la cual nos dice que el promedio de los estudiantes que sienten obsesión por las redes sociales en este primer factor sería de 15,7. Pasando, acá tenemos el gráfico del factor 1, que sería la obsesión por las redes sociales. Acá lo hemos sacado con el programa, el PES-SPP, en lo cual también hemos sacado su gráfico de barras en el factor 1. Pasando al factor 2, también este factor consta de 6 ítems. Que es la falta de control personal en el uso de las redes sociales, lo cual también hemos hallado una tabla de medidas estadísticas que gracias a esto, al hallar el tamaño de muestra y más que todo el rango y el número de intervalos, hemos podido hallar la amplitud. Esta amplitud nos ha servido para que nosotros podamos hallar el intervalo y así su frecuencia para poder hallar los siguientes datos, como es en la media aritmética, que el promedio de los estudiantes que tiene falta de control personal en el uso de estas redes sociales sería el 11,025. Acá también, como podemos visualizar, tenemos el gráfico del factor 2, que está con intervalos, en lo cual hemos hecho con el programa PSPP, y también el gráfico de barras. Como tercer factor tenemos el uso excesivo de las redes sociales. En esta también hemos sacado la tabla de medidas estadísticas, en la cual tenemos que n es nuestra muestra, x min, que sería nuestro mínimo, y nuestro máximo x max, 32. Al restarlos nos saldría nuestro rango, que sería 32. El número de intervalos lo hallamos con k, que es igual a 1 más 3,1 logaritmo de nuestra muestra, que sería 120. Entonces k nos sale 8. Y para hallar la amplitud sería nuestro rango sobre k,
nos saldría 4. Entonces esto nos ayuda para poder hallar nuestro intervalo, ¿no? Que va de 0 a 4, teniendo en cuenta nuestra amplitud que nos da para poder así hallar cada intervalo, y esto nos ayuda para sacar la frecuencia y así los siguientes datos para así poder nosotros obtener la media aritmética, en lo cual en este tercer factor que nos dice que el uso excesivo de las redes sociales nos da que el promedio de los estudiantes que tiene este uso excesivo en las redes sociales es el 14.3, en los cuales también hallamos la desviación estándar, el coeficiente de variación mediana modal, asimetría de Pearson, la kurtosis, que la kurtosis la hallamos con el decir cuartil y percentil, en la cual en la kurtosis obtenida de los estudiantes encuestados es de 0.96. Esto nos indica que los datos muestran valores atípico extremos que una de distribución normal, es decir, que un grado de apuntamiento leptocórtica. Acá también podemos observar el gráfico de sectores por cada factor y el gráfico de barra. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Mi nombre es José Aurelio Quispe Mani y vamos a continuar con el procesamiento de la información y el resultado final. A continuación se presentan los resultados de las sumas de las tres dimensiones del cuestionario. En la tabla de frecuencias de la suma de factores podemos encontrar la suma, ¿no?, de todo lo que sea de las tres dimensiones del cuestionario, en donde ahí se encuentra lo que es bajo, medio, alto, los intervalos que son válidos y la frecuencia, el porcentaje válido y el porcentaje acumulado, lo cual concuerda con lo anterior expuesto. Continuamos con lo que es la tabla de frecuencias y que muestra es que el 53.3% de estudiantes de los 120 encuestados tiene un nivel medio de adicción a las redes sociales. Y en la tabla también se muestra que 64 estudiantes de los 120 encuestados tienen un nivel medio de adicción a las redes sociales. Bueno, se concluye que el cuestionario de adicción a las redes sociales tiene una gran confiabilidad para determinar la presencia de la adicción. De igual manera, se concluye que en un nivel intermedio existe la obsesión a las redes sociales y el uso excesivo a dichas redes, ¿no?, en los estudiantes del colegio analizado. Esto gracias a los tres factores o las tres dimensiones que se determinan, ¿no? Y también se puede concluir que el promedio respecto al grado de uso excesivo es un promedio de 14.3%, ¿no?, que se estima que un nivel medio, por lo cual debemos estar alertas en el uso excesivo, que el uso excesivo aumente. De igual manera, se concluye que es más probable que un estudiante tenga una adicción a las redes sociales en el nivel medio, ¿no? Y se concluye que existe una alta falta de control personal con respecto al uso de las redes sociales. Esto puede afectar directa o indirectamente a los adolescentes. También que se tiene un nivel medio de adicción a las redes sociales, y también se debe tener en cuenta que se deben de tener en cuenta los problemas que se encuentran y buscar una solución adecuada. En lo cual hemos planteado las siguientes recomendaciones para que el problema pueda ser solucionado. Una de estas es un programa de investigaciones para ampliar la cantidad de encuestados y así poder tener una idea más clara de la adicción, ¿no?, que tienen los adolescentes con respecto a las redes sociales, y así poder ejecutar un plan de intervención a futuro más adecuado y más elaborado. También se recomienda unas charlas y talleres que permitan tomar conciencia y centrar los espacios de creatividad, ¿no?, para los adolescentes. Se recomienda también que lleven el control del tiempo con las redes sociales para que así, de alguna manera, esto pueda influenciar en la reducción del uso de las redes sociales. De igual manera, se solicitará el apoyo de los padres. Se recomienda buscar el apoyo de los padres para que, ya que estos tienen mayor contacto con los adolescentes, dándoles
talleres, dándoles charlas y para que ellos puedan capacitarse de alguna manera y ellos puedan ser una ayuda en vez de perjudicar a los adolescentes. Y por último, se recomienda la ayuda de profesionales, en este caso psicólogos o psicólogas que estén capacitados para poder, eh, para que puedan ayudar a los adolescentes o al adolescente en cuestión, ¿no? Y así poder solucionar poco a poco este problema. Eso sería todo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias.